Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias pues, por estar aquí con nosotros en esta mañana tan llovida. Bueno, voy a empezar inmediatamente porque nos queremos mantener en los límites, ¿verdad?, del tiempo que se nos ha dado. Así que yo pudiera hacer una presentación de todos nosotros larga y extendida, porque sobre todo yo creo que mis colegas merecen tenerla, pero que he preferido, y lo he comentado con ellos, de que mejor nos escuchen ustedes lo que tenemos que decir, voy a hacer nuestra presentación individual corta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos con nosotras a la doctora Ellen Lieder, profesora emérita de Barry University, Miami, Florida, presidenta de NACAE y miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ahí está la doctora Ellen Lieder. Y tenemos a nuestro querido y gran amigo Luis de la Paz, narrador, poeta y periodista, adscrito al Nuevo Herald y muchas otras cosas, de muchos premios, pero que voy por el momento a evitar. Y si quieren los tengo todos aquí, se los puedo contar más tarde comiendo algún pastelito de guayaba. Que para eso vengo yo desde Canadá hasta aquí, por el pastelito de guayaba. No. Y yo, la doctora Mariela Gutiérrez, que soy académica filial de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Academia de la Lengua de España. Soy parte del ejecutivo del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y soy catedrática de la University of Waterloo en Ontario, Canadá. Vamos a comenzar con mi presentación. Bueno, el título de mi ponencia es Reinaldo Arenas, el sentido de la transgresión en su obra. Comienzo diciendo, grito, luego existo. Eso lo dijo Reinaldo Arenas en Antes que anochezca. El eros de la escritura es por donde voy a comenzar. Reinaldo Arenas se entregó a la escritura con una voracidad y una osadía que no son extrañas a lo erótico, no solo en su dimensión temática, que es bastante obvia, por cierto, sino en un plano creador y subversivo que parece consustancial con la existencia misma del autor y de sus personajes. Ni Celestino, de Celestino antes del alba, ni Fray Servando, del mundo alucinante, ni Héctor, de Otra vez el mar, ni Juan, del portero, conciben una vida ajena a una literatura que desestabiliza las certezas y cuestiona toda forma de poder. Se construye así una obra que revela el grado de transgresión que encarnan el eros de la escritura y la escritura erotizada, al vincular el gesto creador a la fuerza liberadora de la imaginación, que alimentan tanto al deseo amoroso como al arte. Un ejemplo de esto se halla en El mundo alucinante, luego de narrarse el fantástico encadenamiento de Fray Servando cuando se advierte sobre la ineficacia de la prisión frente al pensamiento. Cito: algo hacía que la prisión siempre fuera imperfecta, algo se estrellaba contra aquella red de cadenas y las hacía resultar mezquinas e inútiles, incapaces de aprisionar, y es que el pensamiento del fraile era libre, el pensamiento ligero de entre aquellas barras de acero saltaba por sobre las mismas narices de los carceleros. Fin de cita. Para Arenas, el eros y la escritura constituyen manifestaciones de la libertad, y cuando la escritura deviene una experiencia erótica y lo erótico una escritura, la experiencia de la libertad parece potenciada de manera extraordinaria. Si, como dice Octavio Paz, y cito, el erotismo es un disparo de la imaginación frente al mundo exterior, fin de cita, ¿qué decir entonces de la escritura? Ambos son invención y creación. Ambos saben de la realidad de sus ficciones y sobre todo de la fugacidad de sus conquistas. En efecto, tanto el eros como la escritura prometen solo la plenitud en un instante. Arenas se refiere a ello cuando alude a la fragilidad de las conquistas logradas por el deseo y la palabra. En un soneto con dejos conceptistas, publicado en su poemario Voluntad de vivir manifestándose, escribe, cito, todo lo que pudo ser, aunque haya sido, jamás ha sido como fue soñado. El Dios de la miseria se ha encargado de darle a la realidad otro sentido nunca presentido, cubre hasta el deseo realizado, de modo que el placer, aún disfrutado, jamás podrá igualar al inventado.
Cabe advertir finalmente que este eros de la escritura se caracteriza por una suerte de fatalidad. Es incontenible y a la vez es constantemente perseguido y castigado desde ámbitos más diversos que aquellos que alcanzan a señalar la crítica usualmente. Paso a la tierra de los buscadores. Por ejemplo, en Celestino antes del alba no encontramos la vertiente heroica de cierto discurso homofóbico revolucionario, sino aquella violencia que nutre el día a día de la pequeña historia y que reaparecerá en el palacio de blanquísimas mofetas. Es importante notar que el escritor, quien habita la tierra de los buscadores, no hallará descanso en ninguna orilla. Sobre la subversión de las formas, Arena apuesta a un arriesgado experimento que subvierte los modelos literarios. Sus novelas ostentan la autonomía de la creación, al violentar el modelo de la novela realista y jugar libremente con los contextos históricos y la tradición literaria. Su reescritura de Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, titulada La Loma del Ángel de 1987, es quizá un ejemplo extraordinariamente divertido, ya saben por qué lo digo, de lo antes mencionado. Es también el caso de su obra más conocida, El Mundo Alucinante, del año 69. Todos los recursos narrativos que Arenas emplea no son más que la negación de la posibilidad de establecer una representación absoluta del mundo, o dicho de otra forma, constituyen una evidencia de la imposibilidad de reconciliar cierta obra literaria con verdades totales o totalitarias. La subversión de la forma es por esto algo más que un ejercicio formalista. Es un acto de subversión ideológica. En este sentido, cabe recordar las palabras del escritor Milan Kundera en El arte de la novela, L'art du roman, de 1986, quien afirma, cito, «El mundo basado sobre una única verdad y el mundo ambiguo y relativo de la novela están modelados con una materia totalmente distinta. La verdad totalitaria excluye la relatividad, la duda y nunca puede conciliarse con lo que yo llamaría el espíritu de la novela». Fin de cita. Pasemos al infierno, del infierno al purgatorio. Cuando Arenas llega a Miami, un tío suyo le dice: «Ahora te compras un saco, una corbata, te pelas bien corto y caminas de una manera correcta, derecha, firme. Te haces además una tarjeta que diga tu nombre y que eres escritor». Nosotros aquí podemos preguntarnos, ¿contra qué o contra quién se revela Arenas? Si nos guiásemos exclusivamente por su dolorosa carta de despedida, que Ellen nos trajo una copia hoy, la respuesta a esta pregunta adquiere visos de problema personal. Pero el conjunto de su obra parece apuntar a un objetivo más amplio y menos conciliador. En El Mundo Alucinante encontramos un diálogo paródico con la Revolución Cubana, cuyos signos encontramos en los sermones religiosos que desatan la furia del pueblo contra los herejes, los disidentes. Sin embargo, las amargas conclusiones del fraile, cambiar de gobernantes, cambiar de tiranía, tampoco dejan en pie las añoranzas representadas por lo que describe como las veladas de llanto de quienes extrañan el imperio. Asimismo, las vicisitudes de los poetas de la corte, sujetos a la Inquisición y a la voluntad de los gobernantes, descritos en El Mundo Alucinante, deben ser leídas junto con las reflexiones en Antes que anochezca sobre las miserias del mercado editorial. Y cito a Arenas: «Yo, estando preso y confinado en Cuba, tenía más oportunidades editoriales porque por lo menos allí no me dejaban hablar y las editoriales extranjeras podían poner que yo era un escritor que residía en La Habana». Fin de cita. Si bien es cierto que lo personal es también político, pareciera que la dimensión de lo personal ha sido notablemente empobrecida por algunas lecturas de la obra de Reinaldo Arenas. Es necesario comprender que el sentido de su rebelión no se limitó a la circunstancia de una lucha contra el gobernante de turno. No nos quepa duda. Escritura y subversión constituyen, pues, para Reinaldo Arenas un continuo
en una obra que leída cuidadosamente tendrá la virtud de incomodar a muchos hasta los cuatro puntos cardinales. Quiero terminar admitiendo que, por sobre todas las cosas, Reinaldo Arenas fue un narrador de inagotables hallazgos, incluso hasta en los libros que han sido publicados después de su muerte. También fue poeta y en más de una ocasión dijo que su mayor aspiración era ser recordado por la poesía implícita en sus novelas y relatos. Sin embargo, a medida que pasan los años, se habla más del Reinaldo disidente, homosexual y exiliado maldito que de su obra literaria. Los roles públicos de su personalidad y la perpetuidad del régimen castrista son dos cortinas de humo que demoran el develamiento de su más entrañable política como autor. Mostrarle a sus lectores otra alternativa de libertad y otro cauce más lúdico para la sensibilidad y el imaginario de los cubanos. Si uno lee, por ejemplo, su autobiografía Antes que anochezca o su novela póstuma El color del verano de 1991, puede darse cuenta uno de, como explico anteriormente, que es muy difícil discernir entre la ficción y el testimonio, porque él ha hiperbolizado la verdad hasta convertirla en un terreno fértil para el desacato y las burlas más encarnizadas. Por otra parte, quizá para comprender la tragicomedia de este hombre, que por voluntad propia y ajena se convirtió en personaje de las circunstancias históricas y de su propia obra, el lector pudiera tomar uno de los caminos más fiables en su obra, el de la poesía, género que cultivó con paciencia, sin alardes, como si cada poema fuera otra página de un diario, espejo y cerradura de su identidad más genuina. Su poemario titulado Voluntad de vivir manifestándose de 1989 reúne los poemas cortos que escribió durante los últimos 20 años de su vida. En el prólogo, él mismo dice, y cito, los textos de este libro son inspiraciones furiosamente cronometradas de alguien que ha vivido bajo sucesivos es muy difícil esa palabra, envilecimientos. El envilecimiento de la miseria durante la tiranía de Batista, el envilecimiento del poder bajo el castrismo, el envilecimiento del dólar en el capitalismo. Y como si eso fuera poco, he habitado los últimos 9 años en la ciudad más populosa del mundo, que ahora sucumbe a la plaga más descomunal del siglo XX. Fin de cita. Indiscutiblemente, Arenas habla aquí del SIDA, que como sabemos era la enfermedad que él padecía en su fase terminal cuando escribió estos versos. Las 4 partes que comprende este libro son los rastros depurados de un periodo que se extiende desde su radicación en La Habana en 1962 hasta su suicidio el 7 de diciembre de 1990 en Nueva York. Día que, por esos ajustes de cuentas que solo el destino puede hacer, en Cuba era duelo nacional por otras razones. La muerte del titán de bronce, héroe de las guerras de independencia contra España, el general Antonio Maceo. La antología titulada Cuba y la noche, que es la segunda parte de Voluntad de vivir manifestándose, es un conjunto de sonetos que fueron escritos entre 1969 y 1980, o sea, desde la publicación de la segunda novela de Reinaldo hasta su partida al exilio. La comparación explícita de ese periodo de su vida con el infierno descrito por Dante no se fundamenta básicamente en claves alegóricas ni en referencias circunstanciales, sino por la burla hacia la muerte física y el acoso progresivo de la muerte cívica que Reinaldo padecía. La luna es invocada en varios textos como un testigo incólume, a quien el poeta confía sus cavilaciones. La sátira esperpéntica de Quevedo y la sencilla gravedad de Manrique y Martí son algunas de las compañías poéticas que sustituyen al Virgilio de la Divina Comedia. Presencias que no se corporizan porque constantemente aparecen mezcladas o parafraseadas y puestas en juego con un nuevo vigor. Y cito, ¿qué es la vida? ¿Un folletín? ¿Una especie de emblema azucarado? ¿Un estornudo dado en el trajín de la cola para optar por un candado?
En otros sonetos hay un epígrafe que funciona además como pie forzado en el primer cuarteto. Cito: solo el afán de un náufrago podría remontar este infierno que aborrezco. Crece mi furia y ante mi furia crezco, y solo junto al mar espero el día. Cuba y la noche fueron dos motivos recurrentes que acompañaron a nuestro apóstol José Martí durante toda su vida y que gravitaban alrededor de su obra poética como dos islas enlazadas. Reinaldo Arenas se apropia de este sentimiento en su propio poema Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, tomando el primer verso de José Martí en su doloroso poema. Dice Reinaldo: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, sumidas ambas en un solo abismo. Cuba o la noche, porque son lo mismo, me otorgan siempre el mismo reproche. En el extranjero de espectros fantoche, hasta tu propio espanto es un espejismo, rueda extraviada de un extraño coche que se precipita en un cataclismo, donde respirar es en sí un derroche. El sol nos enciende y sería cinismo que el tiempo vivieras para la hermosura. Si esa es la patria, la noche, que nos han legado siglos de egoísmo, yo otra patria espero, la de mi locura. Curiosamente, estos escritores tan diferentes, paradigmas además de posiciones políticas irreconciliables, vivieron con un siglo de diferencia en Nueva York. Y los dos, por un sentido del deber, moral en Martí y hedonista en Reinaldo, fijaron en la noche una zona de búsqueda para los códices de su territorialidad y un compromiso de pertenencia que solo son delimitables por la percepción humana de la poesía. Esa búsqueda, por encima de sus defensores y detractores, a Reinaldo Arenas le permitió asumir la muerte, y lo cito, como algo cotidiano a lo que apostamos, un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.